Fernando Sánchez Dragó, escritor y trotamundos y amigo de Cela. Buenas noches, bienvenidos. José María Íñigo, en una breve nota que me ha pasado, como a otros de los comensales, al comienzo de la cena, me pide que hable en 3 minutos de Camilo José Cela como escritor y como trotamundos. Es mucho pedir. Esto me recuerda una ocasión en la que iba por las calles de Pontevedra, precisamente con Camilo José Cela. Cela iba a pronunciar una conferencia sobre Pristiliano, que es paisano suyo, o fue paisano suyo, y se le acercó un joven periodista con un micrófono en la mano para hacer una entrevista. La conferencia iba a empezar de un momento a otro y Camilo le dijo, no, mire, ahora no tengo tiempo, y entonces el periodista insistió, una cosa muy breve, maestro, una cosa muy breve, y Camilo le dijo, bueno, bien. Y entonces sobre la marcha el periodista formuló la primera pregunta de esta breve entrevista. La primera pregunta era, señor Cela, ¿qué es la literatura? A lo cual Cela le dijo, hombre, esto me recuerda lo que le preguntaron en cierta ocasión a mi gran paisano, don Ramón Otero Pedrayo, que le dijeron, maestro, ¿qué es el océano? Pues bien, intentar describir a Cela como escritor, como trotamundos, e incluso voy a ir más lejos, comprimiendo todo en esos 3 minutos como persona, es como intentar encerrar el océano en una proeta, pero voy a intentarlo. Como escritor, Camilo José Cela, entre otras cosas, y lo he dicho muchas veces y algunas por esta misma pantalla, al publicar en el comienzo de la década de los 40 La familia de Pascual Duarte, nos devolvió a todos los españoles que hoy escribimos, mejor o peor que lo hagamos, nos devolvió el uso de la palabra en libertad, el uso de la palabra con soltura. Y eso es algo que jamás tendremos suficiente gratitud para agradecérselo. La obra de Cela va componiendo por una parte un gran fresco personal y por otra parte, y es algo que quizá no todos los críticos e historiadores de la literatura han señalado como debieran, va historiando también la historia de la España contemporánea en los últimos 50 años. La familia de Pascual Duarte es una gran metáfora sobre la violencia que precedió a la guerra civil y que coronó en ella y, desde ese punto de vista, historia los años de la República. La Colmena historia los años tristes de la posguerra. El San Camilo 1936 historia la propia guerra civil, aunque comprimida en una ciudad que es Madrid y en un brevísimo lapso de tiempo. Y por último, con su última novela, con La mazurca para 2 muertos, que no es una mazurca, que es mucho más, que es un concierto sinfónico, Camilo pasa de la historia nacional a la historia regional y empieza a darnos, bueno, nos da de momento ese gran fresco gallego y probablemente pase luego a otras provincias. Provincias de esas que ha ido conociendo en su actividad como trotamundos. Y aquí entramos a la segunda de las intervenciones que me proponía Íñigo. Como trotamundos, yo creo que Cela, antes Paco Umbral ha dicho que Cela es el escritor total, yo voy a decir que Cela es el viajero total. Cabe viajar buscando España, como lo hacía Cervantes, cabe viajar buscándose a sí mismo, como lo hacía Conrad, cabe viajar buscando a los españoles, como lo hacía Baroja, y cabe también viajar, como lo hacía el arcipreste, buscando serranas de buenos muslos y encontrándolas. Cela ha viajado de las 4 maneras y por eso me parece a mí el escritor total, el trotamundos total, hasta tal punto que cuando yo, bastantes años después de 1961, recorriendo los caminos de la Alcarria y del resto de España para escribir también un libro sobre España, llegué a un pueblo que me parece, no quisiera estar equivocado, que era Sacedón. Me encontré allí, en una posada, una placa que decía, aquí estuvo y durmió Camilo José Cela o algo parecido, o pernoctó, mientras recorría esta región para escribir el libro sobre la Alcarria. Naturalmente yo me apresuré a pedir aquella misma habitación y sobre todo aquella misma cama, porque pensé que quizás se me pegaría algo del estilo del maestro. La cama ya no existía y la habitación tampoco, no pude hacerlo. La actividad de Cela como trotamundos es una actividad en realidad secundaria en él, porque lo importante en Cela es su desbordante vitalidad. Lo importante en Cela, aparte de su literatura, es la lección cotidiana que está dando a todos los españoles desde hace muchos años de sentido del humor, de libertad creadora, de aplastante originalidad. Ir con Cela por la calle es como ir con todos los hermanos Marx al mismo tiempo. Y sobre todo en este país donde muchos de los españoles exigen continuamente a los escritores, a los artistas, a los hombres públicos, a los intelectuales, que seamos y parezcamos serios, me parece muy importante que Cela tenga el arrojo y el coraje de no intentar parecer serio, siendo como es el único clásico vivo de nuestras letras.
Yo conocí a Cela, y con ello termino, de una forma muy curiosa y que demuestra esta vitalidad. Lo conocí hace aproximadamente 9 o 10 años, cuando yo trabajaba en el programa de televisión Encuentros con las Letras. Fui a hacerle una entrevista sobre su biblioteca, y cuando ya estaban todas las luces, los focos, etcétera, instalados, las cámaras funcionando, y Cela y yo paseándonos a lo largo de la biblioteca, Cela en teoría tenía que ir entresacando volúmenes de esta biblioteca para irlos comentando, pues de repente enloqueció. Empezó a machacar ediciones Príncipes, pisoteó 4 o 5 incunables, derribó estanterías completas, todos nos quedamos desconcertados, ignorantes de lo que estaba pasando, y resulta que Camilo había visto un pececillo de plata o una arañita de esas que pululan por entre los libros y quería cazarla para comérsela. Y efectivamente, después de esta destrucción de media biblioteca, consiguió agarrar al pececillo de plata o a la araña y se la comió ante nuestros fascinados ojos, demostrando, nadie mejor que él para demostrarlo, que todo lo que no mata engorda. En fin, querría terminar diciendo que verdaderamente Cela es no solo un gran escritor, no solo un gran historiador, sino como persona es un lujo de España y, utilizando un símil taurino, una fiesta nacional, y ningún otro español vivo ha llegado a tanto. Buenas noches. Me encanta hablar, buenas noches, entre dos amigos como García Nieto y Camilo, que fueron mis primeros maestros en Madrid. No cabe duda de que tuve buenos padrinos. De Pepe García Nieto aprendí mucho, de la poesía, de la literatura y de la vida. Y Camilo me publicó nada menos que mis 3 primeros libros, de modo que me sentía y me sigo sintiendo absolutamente arropado por estos dos maestros entrañables. Televisión Española, y concretamente el gran profesional José María Íñigo, me pide que me restrinja, como a todos los demás, a 3 minutos y a alguna anécdota del Cela periodista. Naturalmente que Cela es periodista también. Cela es un escritor completo y total. Cela, y me parece que en los últimos tiempos no se le está haciendo la debida justicia, este homenaje pudiera compensar en alguna medida otros deshomenajes, es el hombre que, después de la catástrofe franquista, reanuda el hilo de la literatura española empalmando con los primitivos, con los clásicos y con el 98, se ha dicho que es el último del 98, y además es un escritor total. Dice Borges que hay que distinguir entre los libros hechos con libros y los libros hechos con la vida. Esto no es ninguna exaltación irracionalista de vitalismo. Esto quiere decir, en Borges, que no es precisamente un vitalista, esto quiere decir que Camilo ha escrito siempre con la vida, aunque los libros estén al fondo, como digo, desde el 98 hasta el siglo XVII, hasta más atrás los primitivos españoles, castellanos. Entonces Camilo ha cubierto todas las facetas como debe cubrirlas el escritor total, y ha conseguido, que es lo más importante de su figura al margen de su obra, ha conseguido que la literatura española no se interrumpiese a pesar de 40 años de frustración y de opresión, que muy bien ha señalado con alguna anécdota José María Íñigo. En el periodismo, Camilo, todo gran escritor naturalmente sabe descender o ascender al periodismo. El periodismo no es más que una variante cotidiana de la literatura, y Camilo ha sabido descender o ascender al periodismo y ha hecho un periodismo muy personal. Ortega le definió como cazador de iberismos, es decir, esas cosas tan ibéricas, tan españolas, tan nuestras, que solo él sabe ver y que ha llevado a sus artículos, a sus relatos, a sus novelas, insisto en este caso a sus artículos, puesto que se me pide hablar del periodismo de Cela. Y me voy a limitar, para terminar, a dar el titular de una de esas noticias de lo ibérico eterno que nos ha dado a veces Camilo José Cela. Allá por los años 60 titula uno de sus iberismos, una de sus noticias: Madre desnaturalizada
descubierta en Albacete por el Frente de Juventudes.